Precisamente al hablar de comunión, esta mañana quiero tocar un tema que tendrá que ver con eso. Y quiero invitarle por favor a que busque conmigo en su Biblia, en la carta primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo número 1 de primera de Juan. Y vamos a leer del versículo número 3 al versículo número 10. Solo vamos a mencionar por ahí un salmo, pero durante toda la plática vamos a estar alrededor de este pasaje. Así que póngale una señal ahí a ese pasaje, no lo pierda, porque lo va a estar consultando durante la conversación. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo número 10. Si usted ya lo tiene, me dice amén. Vamos a hablar ahora bajo un título, y este título es una pregunta. Y la pregunta dice: ¿cómo tener comunión con Dios? ¿Cómo tener comunión con Dios? Perdón. Bien, así que con esa pregunta en mente, quiero que leamos los versículos que le mencioné y que intentemos darle desde ya respuesta a esta misma pregunta, ¿sí? ¿Cómo tener comunión con Dios? Y aquí Juan nos da la respuesta. Leámoslo, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Hasta ahí leemos, hermano, por el momento. Gloria a Dios. La palabra de Dios, ella misma se describe como viva y se describe también como objetiva, es decir, aquella que da en el punto, que llega, que alcanza su propósito. Por eso dice de sí misma que ella es eficaz. En ese sentido, si nosotros tan solo en esta mañana le ponemos atención a la palabra de Dios, estoy seguro que con nosotros la palabra va a cumplir su propósito. Amén. Así que le voy a invitar a que esté muy atento, por favor. Muy atento. Amén. ¿Cómo tener comunión con Dios? Juan menciona en 2 ocasiones la palabra comunión. Y esto me hace pensar en qué significa tener comunión con Dios. ¿De qué estamos hablando? Porque Juan presenta eso como algo pareciera importante para el cristiano. Es decir, todo aquel que quiere iniciarse en la vida cristiana, obviamente va a estar interesado en estar ligado con Dios. Ocupemos esa palabra nuevamente, en tener comunión con Dios. ¿Sí? Nadie puede llamarse cristiano. Es más, Juan dice que aquel que dice serlo, pero realmente no tiene comunión con Dios, dice que hasta se podría engañar a sí mismo. No solamente engaña a otros, sino que hasta a sí mismo puede ser engañado. Nosotros no queremos vivir una vida de apariencia ni una vida de mentira.
El objetivo de estar aquí es porque realmente con todo nuestro corazón queremos buscar a Dios. En ese sentido, a usted y a mí nos interesa conocer la fórmula de la comunión con Dios. ¿Me explico? Y la palabra comunión, podríamos decir que es así a simple vista podríamos decir que es una palabra compuesta. Con unión o común unión. Y no estaríamos equivocados, es una palabra compuesta, ¿verdad? Puesto que sus raíces, ¿verdad?, de lenguajes antiguos, los expertos hablan de esto como su etimología, significa o tendrá que ver con algunas raíces que son las siguientes. La primera es con K, y esta significa junto, adherido, ¿sí?, ligado, unido. Pero también aparece la palabra koiné, que es parte de esta unión en la palabra. Y esta palabra koiné, usted ha escuchado a veces que hablan los predicadores, ¿verdad?, con mucho tecnicismo, dicen, y el que escribió esto lo hizo en un griego koiné, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo? El que escribió esto lo hizo en un griego común, en un griego popular. Como dijéramos en buen chalchuapaneco, él lo dijo en caliche, ¿verdad? Entonces, la palabra koiné significa común. Y aquí con koiné nos está diciendo de que podamos, la palabra comunión significa adherirse, unirse a algo en aquello que tenemos en común. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y aquí Juan está diciendo, miren, lo importante que es, nos está haciendo ver lo importante que es la comunión con Dios. Quiere decir entonces que usted y yo podemos tener, no una, me atrevo a decir, sino muchas cosas en común con Dios. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante, porque el hombre natural, lejos de tener comunión con Dios o común acuerdo con Dios, está totalmente desligado de Dios, separado de Dios. Es más, la Biblia nos enseña que él en su orgullo es desechado. No puede haber unión entre la luz y las tinieblas. Pero en el caso de nosotros hay muchas cosas que nos unen, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales estamos unidos. Y me atrevo a decir algo, que esto no hubiera sido posible si no es por la obra de Jesús. Porque si por nuestras propias justificaciones fuera, hermano, no pudiéramos hablar de comunión entre Dios y los hombres. Ahora, entonces la pregunta se vuelve un poquito más profunda. No solamente cómo tener comunión con Dios, sino aquí se vuelve un poco más específica, puesto que Jesús en cierta ocasión se presentó a sí mismo como la única vía. Él dijo, miren, yo soy el camino. Es decir, si quieren tomar una dirección, aquí la encuentran. Yo soy el modelo. Es más, si quieren acceder a Dios, yo soy la puerta. Entonces, en ese sentido, la pregunta se vuelve un poquito más específica. ¿Cómo tener comunión con Jesús? O, digámoslo así, ¿cómo tener comunión con el Padre por medio de Jesús? Pero ya no le demos tanta vuelta al asunto, sino más bien enfaticemos lo importante que es estar en comunión con Dios. Hay un salmo que nosotros lo conocemos quizás algunos hasta de memoria. En muchas ocasiones está detrás de las puertas de la casa, porque muchas personas lo utilizan como amuleto, como contra. En mis tiempos de niño yo me acuerdo que escuchaba y veía y sabía de algunas personas que le decían, tómese un Salmo 91. ¿Cómo es eso que tómese un Salmo 91? Sí, las prácticas tan ingenuas. Quemaban el papelito donde estaba escrito el Salmo, ¿verdad? Lo colaban en un poquito de agua, lo disolvían y se lo tomaban. Esa era la solución para muchos males. No se trata de tener la palabra de Dios en su intestino. No se trata de tener la palabra de Dios detrás de la puerta.
se trata de vivirla, practicarla, tenerla como modelo y carácter en la vida, como norma de acción, ¿sí? En ese sentido, el Salmo 91 inicia con un versículo bien fuerte. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted conoce todo lo demás. Pero me llama la atención algo. Oiga bien, por favor, esto. Que la mayoría de personas en el mundo anhelamos la sombra del Omnipotente, pero desechamos habitar en su presencia, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Note usted que a nosotros como hombres nos gusta el gustazo, pero no el disciplinazo, ¿sí? Porque nos gusta lo fácil, ¿sí? Nos gusta que todo venga por default, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios y merezco lo mejor. Momento. Si usted camina en justicia, tendrá beneficio. Pero si camina en impiedad, tendrá consecuencias. Aunque diga, como dice Juan, que es hijo de Dios. Porque no se trata de lo que decimos, se trata de lo que somos. Amén. Cuando nosotros somos y decimos, las palabras no son adorno, ni son apariencia, son el resultado de una sana y pura comunión con Dios. Y esas palabras de Dios en la boca del hombre tienen poder. Pero cuando no hay comunión, la palabra sobra. Porque Dios no se deja llevar por apariencias. Lo que Dios anda buscando en el hombre es un verdadero adorador. En otras palabras, como un filósofo antiguo decía, llamado Aristóteles, Dios busca la esencia, no el accidente. ¿Me explico? En ese sentido, usted y yo estamos invitados a tener una vida de pureza, de genuinidad, genuinos. No sé si existe la palabra genuinidad, pero estamos invitados a ser sinceros. Y aquí Juan, o al menos los escritores que escriben en nombre de Juan, porque no estamos seguros si Juan escribió esto, nos hacen ver dos puntos bien importantes que yo quiero que los describamos ahora. Primer punto. Bajo la idea, obviamente, de vivir bajo el abrigo, de habitar, ¿sí? Habitar bajo el abrigo. ¿Y quién es alguien que habita? Si no es alguien que, bueno, vive, ¿verdad? Bueno, pero dejando esa idea, quiero que veamos en primer lugar. Juan, en el versículo número 6, capítulo 1, vea conmigo por favor, nos dice algunas palabras. Y él dice allí, vea conmigo, Juan capítulo 1, primera de Juan. No nos vamos a salir de ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, en estos tres versículos, en los dos primeros, habla de la verdad. En el tercer versículo, en el versículo 10, habla de su palabra. Es decir, está viendo la palabra como sinónimo de verdad. Si alguien dirá que no existen las verdades absolutas, la Biblia lo refuta. Pero inicia este versículo estos tres versículos con una expresión. Si decimos. Es decir, que podemos estar diciendo algo que es una cruel mentira, que no va de acuerdo a la realidad. ¿Sí? ¿Me explico? En ese sentido, aquí en primer lugar vemos que para tener comunión con Dios, en primer lugar, nuestro pecado debe ser expuesto a la luz.
nuestro pecado debe ser expuesto a la luz. Cuando leemos esos 3 versículos y vemos cómo el apóstol Juan inicia haciendo ver la mentira en la boca del hombre, nos damos cuenta que realmente encontramos que él está describiendo a un hombre que niega su pecado, a un hombre que está negando su pecado. ¿Por qué lo hará? Por intenciones personales, por intereses propios. ¿Por qué lo hará? Quizás porque a él le conviene guardar la apariencia. ¿Sí? Porque a él le conviene tener una buena imagen. Y aquí podemos observar que el apóstol Juan presenta inclusive la evolución de la mentira en el corazón del hombre. Porque de primero, el hombre intenta engañar a los que están a su alrededor. Él sabe que no es así, pero él intenta. Se presenta y viene el domingo muy guapo, ¿verdad? Bien peinadito, ¿verdad? Bien elegante, con su Biblia, y busca la Biblia más grande. Pero él sabe que por dentro hay problemas. Él sabe que por dentro la situación está difícil. Y esto, hermanos, o para evaluar esto, no necesitamos pensar en nadie más, sino en nosotros mismos. Porque solo Dios y nosotros sabemos cuánta sinceridad hay adentro. ¿Sí? Y podríamos engañar a muchos. Porque mire, uno de los problemas incluso de el reinado del legalismo es que las personas intentan engañar a otros. Me cuido de los diáconos, me cuido de los líderes, me cuido de los pastores, me cuido de cuanta gente esté interesada en mi bienestar. Pero aunque engañemos a los otros, a Dios no lo engañamos. Pero no solamente basta con eso, sino que llega un momento en que el hombre se acostumbra a tener una vida de mentiras y de engaño, que llega un momento en que su propia mentira para él llega a ser verdad. ¿Por qué? Porque hasta él se la cree. ¿Sí? Empezó con un impulso de sus propios deseos o de sus concupiscencias, y él sabía, ahí la conciencia le estaba acusando, pero él guardaba la apariencia. Pero llegó un momento en que tanto practicar el pecado, tanto vivir en el engaño, que se llegó a acostumbrar y se llegó a adaptar tanto que hasta pensó que él no estaba errado, que no era así la cosa. ¿Usted se acuerda, hermano, la historia de Sansón? Esa historia que nos vienen contando desde cuando estábamos en iglesia infantil, ¿verdad? Pequeñitos. Incluso aquellas personas que no son cristianas en algún momento vieron una película, escucharon un chiste o conocieron la historia de este personaje, Sansón. Pero me llama la atención algo, que a pesar de todas sus insistencias, las insistencias de su padre, de Dios, de su familia, de su pueblo, quizás al principio a Sansón, bueno, la conciencia le acusaba cuando tomó la primera mujer de los filisteos. Quizás al principio a Sansón la conciencia no lo dejaba estar a gusto cuando se iba a la otra ciudad y dormía con aquellas mujeres paganas. Pero llegó un momento en que Sansón estaba cómodo. ¿Y sabe cuál era el problema? Que Sansón creyó que Dios hasta estaba a su favor. ¿Por qué? Porque como cada vez que Dalila le decía: Sansón, los filisteos contra ti, entonces Sansón se levantaba. Usted vio la serie de El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Se levantaba Sansón y decía: no contaban con mi astucia, síganme los buenos. Y aunque no le siguieran los buenos, Dios los respaldaba y vencía a sus enemigos. La historia nos cuenta que con cosas insignificantes vencía a miles, insignificantes como la quijada de un asno. ¿Sí? Este hombre, hermano, menos mal no era mujer. Imagínese todo lo que hubiera podido hacer con una chancla.
Si con lo primero que agarró, no hombre, olvídese, con una chancla color verde marca Balco, este hombre hubiera sido invencible, hubiera aparecido en los Avengers. Porque Dios estaba con él. Pero la primera vez, aquella mujer maliciosa le dice a Dalila, ¿verdad? Le dice: Sansón, los filisteos contra ti, aquí estoy, ¡pa! Y los vencí. Dios está conmigo, que yo soy el mero mero, yo soy el apóstol, ¿verdad? Yo soy el pastor, aquí todos me tienen que tener pleitesía. No me diga hermano, dígame pastor. ¿Ah? Soy el mero mero. No me diga, dígame líder, hábleme con respeto. Porque creemos que quizás por lo que está más superficial valemos, pero no nos damos cuenta que a veces, y no a veces, siempre, Dios nos usa por pura misericordia. ¿Sí? No es por lo que en nuestra podrida humanidad valemos, sino es quizás así, por lo que Dios vio en nosotros. Nos amó tanto y por su misericordia es que ahora, y su gracia, ahora nosotros tenemos valor. La segunda vez, Sansón, los filisteos contra ti. Y él estaba pecando con Dalila, hermano. Usted no crea que él había llegado a acostarse en la hamaca y solo a ver los colochos de Dalila. No, él estaba pecando con ella. Él estaba en contra de la voluntad de Dios, en contra de la costumbre y la cultura de su pueblo, en contra de la voluntad de sus mismos padres. ¿Cuántas cosas hacemos sabiendo que no es correcto, pero nosotros las seguimos haciendo? ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos. ¿Y por qué? Y porque nos estamos engañando a nosotros mismos, porque vemos que sigo pecando y qué bonita me salió la alabanza. Sigo pecando y cuánto me respaldó Dios en el mensaje el domingo. Sigo pecando y las cosas siguen igual, siguen bien. Mi familia marcha de maravilla. Hasta un ascenso me dieron, me duplicaron el sueldo. ¿Cómo no? Llegará la tercera vez, cuando le dirán: Sansón, los filisteos contra ti. Intentará levantarse con fuerza, pero se dará cuenta que ya Dios se ha hecho a un lado. Y no es que Dios se haya hecho a un lado, es que totalmente nosotros nos hemos apartado. ¿Sí? Óigame bien. El apóstol nos decía en una de las cartas que Dios es fiel, pero Él argumenta algo. Él es fiel a su palabra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no porque usted tenga colochos bonitos, o dejemos ya los colochos, no porque usted, al igual que yo, tenga un brillo bonito, ¿sí? No porque seamos guapos, no porque seamos los don, o porque tengamos el título o el cargo, no crea que por eso Dios va a decir: no, es que es Juanito, y como es Juanito le voy a perdonar ese pecadito. ¿Cuál zapato? No se puede. El mismo rey David puede ser, y si Dios tiene que juzgarlo, lo hará. ¿Me explico? No vale. No vale. Y Sansón en este momento se levanta y dice: bueno, ¿y qué pasó, verdad? ¿No está Dios conmigo? No. No. Porque no se trata de lo que decimos. Repito, se trata de lo que somos. Amén. Eso tiene más peso delante de Dios que nuestras acciones de fachada. Se trata de lo que por dentro somos. Todo lo demás, como madera, dice el capítulo en Corintios, ¿verdad? 13, 14, van a ser quemados. Pero si adentro no hay una verdadera esencia, solo eso podrá superar el fuego. ¿Me explico? Pero bien, en primer lugar, entonces, nos damos cuenta cuán importante es que el pecado pueda salir a la luz. ¿Y por qué a la luz? ¿Verdad? Porque, hermano, en la luz usted y yo notamos las imperfecciones. ¿Sí? Usted ese espejo, ¿dónde lo tiene?
Bueno, quien tiene un espejo en el cuarto, ahora la mayoría de espejos hasta vienen con luz incorporada, ¿verdad? Y usted ahora se da el lujo que tiene su espejito bonito hasta con Bluetooth, ¿verdad? Con el teléfono lo enciende y ¡plum! Se enciende la luz en el espejo, ¿verdad? Y usted se está viendo. ¿Por qué? Para ver sus imperfecciones, para hacer correcciones, usted necesita luz, ¿sí? Y la única luz es la palabra de Dios. ¿Por qué no traemos nuestras acciones y nuestras intenciones delante de Dios por medio de su palabra? Y nos damos cuenta que quizás en algunas de ellas hay cosas que corregir, hay cosas que cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque actuamos bien, lo hicimos solo para que nos vean. Aunque hicimos lo correcto, lo hicimos quizás ¿para qué? Para que la gente diga, no, es que Él es el mero mero, no hay otro como Él. A veces, hermano, hasta nuestro servicio a Dios va contaminado de malicia. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, estaremos de la mano con Dios. ¿Me explico? En ese sentido, nos damos cuenta de lo importante que es traer nuestro pecado a la luz, ¿sí? El hombre no solamente se engaña a sí mismo, no solamente intenta engañar a otros, sino que en ocasiones hasta se atreve a contradecir a Dios y a corregir a Dios. No, es que eso no es así. No es así. Yo escuché una vez a un predicador y me indignó, porque es un predicador muy famoso, de estos que salen en la televisión y todo. Y dijo él en una ocasión, bueno, dijo, mire qué osadía, qué osadía. Y el predicador, hasta donde yo sé, el de la iglesia más grande a nivel de todo Texas, dice, si yo hubiera estado en el tiempo de Pedro, yo hubiera corregido a Jesús en esta frase, y mencionó la frase. Porque no se trata de eso. Óigame, ¿qué derecho tiene el hombre para corregir a Jesús? Porque la malicia y el pecado disfrazada de religión causa mareos y náuseas delante de Dios. Y el hombre cree que en su ansiedad y su avaricia y su anhelo de poder, cree que está agradando a Dios y no se da cuenta que con su orgullo está lejos de Dios, por mucha fiesta, luz y pompa que exista. No se trata de estar en diferencia con Dios. Acuérdese, comunión es estar ligado a Él en común acuerdo. ¿Me explico? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Yo me he dado cuenta de muchas personas que incluso hoy en día intentan corregir a Dios. Dicen, no, es que mire, dirá alguien, son miembros de una iglesia, son quizás hasta serviciales, incluso se dan casos y se observan, yo no conozco ninguno personalmente, pero se observan por televisión, de casos de hasta pastores que van en contra de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Homosexuales. Y ahí están, ¿verdad? El pastor y él, no sé qué será el otro, ¿verdad? Si es pastora, pastor. Bueno, yo sí sé, es un farsante, porque no le puedo llamar pastor, ¿sí? ¿Cómo es posible que hayan personas hoy en día? Y mire, nuestros hijos quizás enfrentarán conflictos sociales e ideológicos más grandes que los que nosotros estamos enfrentando hoy. Y si la única fuente de alimento que nosotros le damos es tinieblas, bueno, quitemos la ilustración de las tinieblas. Si de lo único que se están alimentando nuestros hijos es de Netflix, de caricaturas de Cartoon Network o de otras cosas,
Si de lo único que se están alimentando nuestros hijos es de esa pudredumbre y no los traemos a que se alimenten de la luz de la palabra de Dios, el día de mañana las iglesias en el futuro estarán llenas de gente que está intentando corregir a Dios. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué? Porque para ellos eso no es pecado. Hacemos a Dios mentiroso, es decir, decimos que Dios se equivocó cuando me envió a mí como hombre en el cuerpo equivocado. Ahora, eso es, hermano, hablando de casos fuertes, contra los cuales estoy seguro que usted y yo obviamente estamos en contra. Pero hay cosas más triviales y más cotidianas en las cuales también nosotros a veces contradecimos a Dios y tenemos esa osadía. Pero quiero avanzar. En el versículo número 9 dice aquí el escritor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, hermano, aquí el apóstol Juan nos está diciendo algo. Miren, en primer lugar nos dice, lo primero que debemos de hacer es, ante la luz de la palabra de Dios, identificar nuestro pecado. Identificarnos, darnos cuenta, eso que hemos cometido, cualquier cosa que sea, y digo hemos porque aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Eso que hemos cometido debemos de identificarlo, no como un error. Mire, hermanos, que fue un desliz. No mienta, fue un pecado. Primero, traigámoslo ante la luz de Dios. Fue un pecado. Es que me equivoqué. Fue un pecado, hermano. ¿Sí? Primero, traigámoslo ante la luz. Nos damos cuenta, fue un pecado. De veras, qué mal estuvo eso. Pero segundo punto importante, dice el apóstol Juan, una vez identificado el pecado, necesitamos confesarlo. ¿Delante de quién? Delante de aquel a quien hemos ofendido. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra confesar? Bueno, ocupemos esta misma idea que hicimos con comunión. Viene de una etimología, una palabra antigua que era homologueo, que quiere decir la misma cosa o ponerse de acuerdo. ¿Qué significa eso? Oiga bien esto, por favor. Confesar nuestro pecado no es simplemente admitir el pecado. No se trata simplemente de aceptar que pequé. Ese es el primer paso nada más, pero no basta con eso. Es necesario ponerse de acuerdo con Dios. ¿Qué significa? Sentir lo que Dios siente por el pecado que hemos cometido. Aborrecer el pecado. Hasta que en nuestro corazón no haya o exista un desecho, un repudio por el pecado, hasta ese momento no nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Porque no se trata simplemente, sí pequé, Dios mío, perdóname. No. Mire, a veces, hermano, somos tan de cierta manera sencillos, porque llegamos delante de Dios con poca conciencia y le decimos: Señor, si en algo te he fallado, te pido que me perdones. Usted ha escuchado las oraciones a veces públicas: perdónanos, Señor, por cualquier pecado que tengamos. ¿Sí? A veces algunos hermanos o hermanas, ¿verdad?, pasamos al frente y decimos lo mismo: hermanos, yo le pido perdón a Dios por cualquier pecado que haya cometido, y si en algo les he ofendido a ustedes, les pido me perdonen. Oiga, hermano, por favor, no seamos tan sencillos. ¿Cómo podremos pedir perdón de un acto del cual no estamos conscientes? No se puede. ¿Me explico? No se puede. No se puede. Mire, usted no, para arreglar un problema, no llegue donde su hermano. Usted ve que el hermano anda un poco raro, un poco
huraño con usted, como dijéramos, ¿verdad? Usted no llega allí, hermano, mire, si en algo le he ofendido, le pido mis disculpas. No, hermano, pregúntele qué le ofendió. Y cuando usted entiende el asunto, entonces pida perdón. ¿Me explico? Pero llegar delante de Dios es sentir lo mismo por el pecado. Identificar mi pecado y sentir lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sentirse sucio, sentirse cargado, maloliente por aquello que ha pasado, sentir vergüenza, sentir carga y decir: Señor, de veras. Ahora, quiero dejar algo claro aquí, por favor. Quiero dejar algo claro, ¿verdad? No estoy hablando aquí de sentirse simplemente acusado. El papel del Espíritu Santo no es acusar a nadie. Ese es el papel del diablo. El papel del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, que es diferente. No se trata aquí de que usted se sienta sucio y diga: soy una podrida llaga, ¿verdad? Y por lo tanto diga que ya está todo echado a perder. No. Se trata de encontrar esperanza en Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de cuánta maldad, sino de toda maldad. De toda maldad. Si tan solo sentimos esa carga de pecado y le decimos: Señor, perdóname, perdóname. Mire, si algo tenemos que pagar por el pecado cometido, culpables somos. Pero si en su misericordia esos caminos torcidos que nos iban a llevar a un lugar de desdicha, si a Dios en su misericordia le place, dice la Biblia, que Él es quien puede enderezar nuestros pasos. Esas veredas torcidas Él las puede hacer rectas, rumbo y en camino a un buen destino. Reconozcamos los errores, ¿sí? Limpiémonos de ellos por medio de la sangre de Cristo. Y solo quiero terminar con esto. En último momento quiero decirle: hagámoslo lo más pronto posible. Por eso dice la Biblia, miren, voy a parafrasear: si escuchas hoy mi voz, no pongas durito tu corazón. No te niegues a hacer lo que debes hacer. ¿Sí? ¿Sí? Un líder de una iglesia cuenta en una ocasión que a él le gustaba, bueno, y él a eso se dedicaba. En Estados Unidos esto en esa zona es ilegal. Creo que en muchos lugares también. Pero él cazaba ranas, pero ranas tamaño familiar, ¿verdad? De unas ranas que en esa zona son comestibles. Y el cuero se utiliza para carteras y otras cosas. Pero también cazaba cocodrilos. Y esta es una historia real. Dice el hermano que ellos llegaban a los parques con sus lanchas sin motor, porque no podían hacer ruido, porque si no los guardabosques se daban cuenta que andaban allí y podían ir presos. Entonces él llegaban con sus lanchas de remo en las noches y andaban con sus lámparas. Y cuando iluminaban así en la oscuridad de los lagos o del río, veían de repente dos bolitas que brillaban al fondo. ¿Qué eran? Los ojos o de una rana o de un cocodrilo. Y dice que un día él vio dos ojos grandes, quizás algo así como los míos, tamaño chimbomba, grandes. Y dijo: este es un enorme cocodrilo. Este cocodrilo, sí, con este sí va a haber cuero. Y se acerca despacito. Ellos iluminaban al cocodrilo, lo alucinaban y el cocodrilo quedaba como en éxtasis, ¿verdad?
cuando ya estaban cerquita y sobre el cocodrilo con la lámpara así, la costumbre de ellos para matar al cocodrilo era: sacaban de la lancha una gran almágana y con la almágana le daban en la cabeza al cocodrilo. Era lógico, lo iban a matar. Pero ese día dice el hermano que él agarra la almágana fuerte y cuando estaba cerquita le hace uno y los otros: va a pegarle fuerte, pero con todo, porque este cocodrilo es grande, si se da vuelta le va a dar vuelta a la lancha y nos va a matar. 2, 3 y le hace vuelo, como dicen, ¿verdad? Pero el almaganazo se le fue en blanco, hermano, y la almágana pesaba tanto que lo dominó, y en vez de pegarle, se va la almágana dando vueltas y él se va y cae encima del cocodrilo. Y él cuenta la experiencia y dice él, en su iglesia, él dice: hermano, dice, yo no sé cómo hice, pero caí sobre el cocodrilo, caí sobre el agua, pero me levanté tan rápido del miedo que ni siquiera me mojé la ropa. ¿Usted se imagina qué hubiera hecho ese hombre con ese cocodrilo allá abajo? Tenía tanto miedo, me dio miedo y me levanté inmediatamente. Usted se imagina qué experiencia, hermano. Yo no sé si usted ha estado en alguna circunstancia así, donde ha tenido que quitarse algo de inmediato porque el miedo lo envuelve, o algo incómodo. Pero qué bueno sería que así fuéramos también con el pecado, ¿verdad? Siempre nosotros decimos: la vida del cristiano es de sub y baja. ¿Quién le enseñó a usted eso? Eso no sirve. Que ratos estamos arriba, ratos estamos abajo, ratos arriba, ratos abajo. Eso no sirve, eso no es cristianismo. No estamos jugando ping pong. ¿Sí? La vida del cristiano, dice el apóstol Pablo, que va de triunfo en triunfo, de aumento en aumento, de gloria en gloria, de un nivel a otro. Vamos avanzando, quizás lento, no lo sé. Quizás unos más rápidos que otros, probablemente. Quizás la curva en el gráfico diagonalmente para algunos va más ascendente que para otros, no lo sé. Aquí no se trata de carrera, de quién va primero. Se trata de hacia dónde vamos. Y quizás vamos así y de repente, hermanos, hubo un pecado. Porque todos pecamos. Si alguno dice que no peca, pues el tal es mentiroso. Pero hubo un pecado, pero inmediatamente pequé. Me levanté tan rápido sin mojarme la ropa, porque el pecado no es mi hábitat. Bienaventurado aquel que habita en el abrigo del Altísimo, ¿sí? Este morará bajo la frescura y la dicha de la sombra del Omnipotente, ¿sí? Tan pronto peque, confiéselo, identifíquelo, confiéselo y dígale: Señor, perdóname por eso que pensé, por eso que quise hacer, por eso que dije, por lo que ofendí, por esto, por lo otro. Soluciona el problema ya, ahora. ¿Y cuándo es el momento? Ahorita. Cierre sus ojos, por favor. Ahorita es el momento. Y si por algo estamos aquí, es porque tenemos intención de que la luz de Dios nos ilumine. Padre bueno, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Señor, cuán importante es tener comunión contigo, Señor. Cuánta dicha hay en tu paz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, que siempre podamos, Señor, identificar nuestro pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control cada vez más de nosotros.
y haga sentir ese redarguir cuando hemos pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, no susurrando, Señor, sino gritando cuando hemos fallado, Señor, cuando hemos pecado. Esa voz, Señor, a esa voz queremos estar atentos. Gracias. Y que este mismo Espíritu, Señor, nos lleve de una forma humilde, Señor, a reconocer, Señor, quizás lo que hemos perdido, quizás lo que hemos menospreciado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, de una forma humilde nos lleve también, Señor, a confesar ese pecado y a deshacernos de él de forma inmediata, Señor. Gracias por tu bendición sobre nosotros. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad a ti mismo, por tu fidelidad a tu palabra, que nos muestra cuánto nos ama. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y actúas con justicia, Señor, limpiándonos y perdonándonos de toda maldad. Gracias, Señor. Llévanos, Señor, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Y aún, Señor, en medio de la circunstancia difícil, aún de ella, haznos ver que sacaremos provecho y nos ayudará para bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. A nuestro misericordioso y amoroso Dios, démosle un fuerte aplauso en esta mañana.